Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Corazón. Vamos a comenzar con una plática, espero que les guste. ¡Comenzamos! La historia de lo que les voy a platicar de abducciones en Latinoamérica. Hemos sabido de abducciones en Estados Unidos, hay muchas historias en Estados Unidos, yo creo que hasta recientes, pero pues ahora yo dije, ¿y qué a los latinos no los quieren? ¿Los extraterrestres acaso? Pero sí, sí los quieren. Y pues bueno, esta historia se trata de Irma Rick, se llama la señora. La mujer de La Pampa que en estos momentos dice estar embarazada de un extraterrestre. ¿Cómo ven? Así la historia. Y comienza, ella es Irma Rick. Y pues bueno, les digo que este señor en Argentina se llama Luis Burgos, presidente de la Fundación Argentina de, escuchen bien la palabra, ovnilogía. Con 48 años de experiencia en el fenómeno ovni, declaró hace algunos años que hasta antes del 2017 en la región sucedieron al menos 10 abducciones extraterrestres en un periodo de 40 años. Ante este dato duro, concluye que los extraterrestres no llegan a cualquier lugar. Ellos buscan zonas calientes y, a criterio de Luis Burgos, las provincias de La Pampa, Córdoba, Entre Ríos y Salta lo son. A la par de esta declaración comparte que Argentina posee un récord de huellas de aterrizaje ovnis y es el segundo país en el mundo con mayor cantidad de mutilación de ganado. ¿Se acuerdan que aquí en México, creo que fue en Chihuahua, que hubo esas cosas de mutilación de ganado? No sé si ustedes se acuerdan de eso. No en balde, la localidad Capilla del Monte, en la provincia de Córdoba, es conocida como la capital de avistamientos ovnis. Prácticamente cada poblador de ahí ha tenido una experiencia extraterrestre. Como ven, en medio del interés que despertó la supuesta abducción alienígena ocurrida en La Pampa el pasado 16 de noviembre del 2021, fíjense, este hecho es muy reciente, no solo en territorio nacional, sino también en Estados Unidos, Rusia y España. Ahora a la historia se le suma el testimonio en primera persona de la protagonista, quien rompió el silencio y dio su versión de lo sucedido. Irma Rick, oriunda del pueblo pampeano Jacinto Arauz, relató que estaba sentada en el living de su vivienda cuando comenzó a advertir situaciones extrañas. La señora cuenta que se levantó, lo voy a decir en primera persona, me levanté, tomé 2 o 3 mates y empecé a ver como que el teléfono tenía unas rayas, interferencias. Comencé a escuchar como un zumbido de viento fuerte en el teléfono y salí a ver pensando que mi marido se había olvidado de algo, dijo la mujer en el diálogo con Crónica TV respecto a cómo comenzó su día en el que había protagonizado el hecho paranormal. Ese es su último recuerdo antes de que su memoria quedara en blanco y aparezca a 60 kilómetros de su casa y sin poder hablar un día después. Así es de que para esta señora se le fue todo un día sin saber nada. Solo escuché el viento fuertísimo. No sé si era de noche o de día. Atinaba a abrir los ojos y veía luces y todo blanco, como si fuera nieve. Esa misma claridad no me dejaba abrir los ojos, descubrió en la entrevista de la televisora, en la que aseguró desconocer cuánto tiempo estaba sentada y la cantidad de horas que transcurrieron entre que perdió el conocimiento y apareció en el campo. Lo primero que atinó a hacer es intentar tomar contacto con su familia a través de su celular que tenía en el bolsillo de su campera. Creo que eran las 5:10 de la mañana. Lo primero que atiné es a llamar a mis hijos, pero no podía hablar. Les empecé a escribir a los chicos, ellos me hacían videollamada, pero yo lo único que hacía era mover las manos. La mujer fue encontrada muy sucia, según le contaron. Además, tenía un corte
ya cicatrizado en la cabeza que no se sabe cómo se produjo. ¿Con qué me voy a hacer eso?, dijo la señora, quien tras ser hallada fue trasladada al Hospital General Hacha, donde le realizaron una tomografía y corroboraron su estado de salud. Recién 6 horas después de haber sido encontrada, logró recuperar el habla. No obstante, Irma manifestó que sus hijos están tan sorprendidos como ella, ya que debido a su estado de salud, es imposible que haya caminado esos 60 kilómetros. Llegó a la tranquera y me canso, dice la señora. Y hasta el momento no encuentra explicación para lo sucedido. ¿Cómo ven? La historia de Irma dio un giro cuando investigadores y medios del fenómeno ufológico se percataron de un detalle. Había un detalle con esta señora, que resulta que rascando se dieron cuenta que en el año 2002 Irma denunció que los animales de su campo aparecían muertos. Las leyendas urbanas señalaban al chupacabras. Fíjense, yo no sabía que también en Argentina se hablaba del chupacabras. ¿Se acuerdan de que aquí en México se habló de ese animal y dijeron que fue una cortina de humo? Bueno, ustedes ya no se acuerdan porque no creo que les haya tocado, pero se llegó a hablar del chupacabras. Y pensaban que el chupacabras era el principal responsable de la muerte de esos animales. Pero Rick planteó una situación distinta. En una entrevista, cuando ella dio la primera entrevista, así estaba joven. Y en una entrevista con La Crónica, culpó a un supuesto extraterrestre de matar a sus animales y recordó el contacto que tuvo con él. En mi ventana atravesaba una luz azulada. Abrí el póstigo de mi pieza y lo vi parado. Se mantenía sobre el aire, detalló. Abrí la ventana y empezó a bajar un bicho. Tenía 1 metro de largo y no tocaba nada. Luego empezó a levantar con la luz y cuando se cortó la luz desapareció. Después no vi nada más. Forma de humano no tenía. No vi ni piernas ni brazos. Arriba tenía como un plato volador con luces fuertes, explicó Irma en aquel momento. O sea, que a Irma ya se le había aparecido un supuesto extraterrestre en el 2002. 4 meses después del episodio, Irma reapareció y afirmó estar embarazada. 4 meses después, o sea, después de noviembre del 2021, ahora resulta que Irma vuelve a salir con sus declaraciones y dice que está embarazada de un extraterrestre. Ella dice, estoy embarazada de un extraterrestre. Estoy haciéndome estudios porque puedo llegar a tener un embarazo del extraterrestre. Tengo que hacerme ecografías y esas cosas. Supuestamente quedé embarazada cuando ellos me llevaron. No tengo panza todavía. Siento molestia, cosas que me pasan. Tengo que consultarle a la fiscal porque no quiere que hable mucho todavía. Esto lo expresó en declaraciones a La Brújula 24 de Bahía Blanca. Esto ha dividido a la opinión pública. Hay quienes la consideran oportunista y la acusan de querer llamar la atención. Por otro lado, hay quienes se están tomando muy en serio el asunto. Para estos últimos, las 2 experiencias de Irma no son casualidad. Incluso piensan que puede aparecer un tercer encuentro con extraterrestres y esta mujer. ¿Ustedes qué creen? ¿Que sea cierto o que esté mintiendo? Pues vamos a ver el siguiente caso. Todos los casos están bien raros, pero bueno, vamos a hablar de un caso viejo que también sucedió en Argentina, fíjense. De este no tengo imagen porque, pues no sé si ya no se quiso tomar fotos el señor, pero él no, pues yo no sé si a la señora, por ejemplo, de la que estábamos hablando, Irma, le pagaron por la entrevista, no lo sé, pero por lo menos hay gente que ha contado su historia y la verdad es que hay mucha gente que los toma como locos y los señala y pues no viven una vida bonita. Y hay gente que dice que es abducida y hace libros y películas, ¿no? Es diferente. Entonces ahí es como que te das cuenta como que hay quien se queda con traumas muy fuertes y hay otros que pues hacen pues toda pues un negocio de lo que les pasó, ¿no? Entonces pues también ahí sabemos que hay gente que le gusta hacer drama, ¿no? Y que les gusta hacer historias y por ellas cobran, ¿no? Ya les platiqué de los Warren, por ejemplo, pero vamos a conocer a este otro. Se llamaba, porque ya murió, Antonio Vilas Boas. Este es brasileño, abducido por extraterrestres, experimentos médicos y relaciones
con una extraterrestre. Así es, eso es lo que contó. San Francisco de Sales, 15 de octubre de 1957 en Brasil. Antonio Vilas Boas, un joven que estaba arando su propiedad, se ve sorprendido por lo que parece una estrella de gran tamaño y especialmente luminosa. Imagínense lo que les voy a narrar. A ver, imagínense lo que les voy a narrar. El joven estaba arando su propiedad. Se ve sorprendido por lo que parece una estrella de gran tamaño y especialmente luminosa. Antonio contempla cómo lo que parecía un astro en el cielo nocturno se ha convertido en un objeto extraño, un objeto que poco a poco desciende hasta tocar la tierra. Antonio nunca había visto algo parecido y siente miedo. Su vehículo se detiene. Está pensando en huir de allí y salir corriendo cuando de pronto nota como una mano aferrada a su brazo. Unos seres como nunca antes había visto y que a la fuerza se hacen con él para subirle a su especie de nave. El miedo le invade por completo. Estaba siendo secuestrado. Antonio fue sometido a diversos exámenes médicos con objetos punzantes que causaban gran daño y que nunca antes había visto. Le extrajeron sangre y le embadurnaron con extraños líquidos. Aquellos seres eran completamente dueños de su voluntad. Antonio no entendía qué era el lugar en el que se encontraba cuando una figura femenina extraterrestre apareció ante él. De inmediato, lo que parecía una mujer hizo los signos evidentes de querer tener una relación con él. Antonio estaba aterrorizado, pero sin embargo, asegura que por las sustancias con las que embadurnaron su cuerpo, accedió. En cierto momento, antes de despedirse, aquella mujer misteriosa se tocó el vientre y señaló a las estrellas. ¿Cómo ven? ¡Que la mendiga se lo echó! Después, aquellos individuos misteriosos le devolvieron su ropa y Antonio contó que siguió recorriendo la nave con los seres extraterrestres. Luego lo escoltaron al exterior y vio la nave despegar, brillando intensamente. Antonio decía que los seres tenían tecnología más avanzada que la humana en la nave y que intentó agarrar una especie de reloj para tener una prueba del encuentro, pero los seres no le dejaron. En casa, un aturdido Antonio se dio cuenta de que solo había pasado 4 horas. Tras el hecho, Antonio afirmó haber sufrido náuseas, debilidad, así como dolores de cabeza y lesiones en la piel. Finalmente, se puso en contacto con el periodista José Martins, que había publicado un anuncio en un periódico buscando personas que hubieran tenido experiencias ovni. Tras escuchar a Boas, Martins avisó al doctor Olavo Fontes de la Escuela Nacional de Medicina de Brasil. Fontes también estaba en contacto con el grupo estadounidense de investigación OVNI. Fontes examinó al joven granjero y concluyó que había estado expuesto a una gran dosis de irradiación y ahora sufría leves síntomas de irradiación. El extraño caso de Antonio Vilas Boas está considerado como la primera abducción extraterrestre oficial de la historia de la ufología. Tal y como nos ha contado Pablo Villarrubia, la hermana del brasileño asegura que tras el suceso, unos periodistas que hablaban inglés se lo llevaron a Río de Janeiro, donde le hicieron numerosas pruebas médicas y de ahí a California en un avión. La hermana de Vilas Boas asegura que cuando su hermano regresó a los Estados Unidos, le visitaron periódicamente. Durante 10 años militares americanos vinieron personas de la NASA, se lo llevaron a Río de Janeiro, donde le sometieron a pruebas médicas y análisis durante 15 días y después se lo llevaron a Estados Unidos para verificar si el aparato que él había visto era igual al que tenían en Estados Unidos. ¿Escucharon bien? Desde esa época, en un lugar abierto, en un campo, vio varios aparatos destruidos y tras eso le llevaron a un lugar parecido a un museo donde le enseñaron aparatos enteros. Le dijeron que aquellos aparatos procedían de otro
otro planeta. Vinieron varios militares con la palabra NASA escrita en sus ropas a verle a menudo. Villas-Boas luego se convirtió en abogado, se casó y tuvo 4 hijos. Aunque algunas fuentes dicen que murió en 1992, en realidad falleció el 17 de enero de 1991 y hasta el último momento se mantuvo fiel a su supuesta experiencia, defendiendo su historia de abducción como real. ¿Ustedes qué piensan? Vamos con la siguiente experiencia, que esta también fue, pues la verdad por lo que leí, muy traumática para el señor, la verdad que sí, pero esta es ocurrida en Argentina. Se llama Sergio Pucheta, es un policía piquense que asegura haber tenido contacto con alienígenas. Esto fue el 2 de marzo del 2006. Cerca de las 21:30, el cabo Sergio Pucheta, un agente de división Abigueato de la localidad de General Pico, La Pampa, realizaba una recorrida de rutina por la zona rural cercana de esta población a bordo de una moto Honda 150. Ese día su ruta había cambiado levemente. Marcelo Villegas, un camarada de la comisaría segunda de Pico, le había pedido que cubriera también su jurisdicción porque era su jornada de descanso. El cabo Pucheta comenzó la ronda a las 19:30 y llevaba 80 kilómetros recorridos hasta que llegó a un lugar conocido como el Cruce Las Cañas. En este punto distante, a 25 kilómetros de distancia al sur de la localidad de General Pico, divisó entre el monte un extraño resplandor. Pensando que podía ser cazadores furtivos, detuvo el vehículo, colocó su casco sobre el espejo y descendió de la moto. Caminó por el lugar, pero no pudo ver ni escuchar nada, hasta que pocos minutos después, cuando se disponía a subir al rodado, aparecieron 2 extrañas luces rojas que inmediatamente lo encandilaron y lo paralizaron. Los 2 faroles estaban a unos 50 metros de distancia de la gente. A pesar de tener 31 años, poseer un gran estado atlético y de que había participado hace un año en un programa de capacitación para fuerzas especiales, la situación lo tomó totalmente por sorpresa. No tuvo tiempo de desfundar ni de ninguna otra reacción. El cabo Pucheta estaba a un costado del cruce, enceguecido por las luces y casi estático. Solo podía mover sus manos. Un extraño cosquilleo recorría su cuerpo. Un segundo después se encontraba desarmado el handy, la pistola y el celular. Él no recuerda en qué momento realizó esa acción y mucho menos por qué. Desde ese punto pertenecía a la localidad de Dorila. Llamó por teléfono al agente Marcelo Villegas de la comisaría segunda. A esta acción Pucheta tampoco la recuerda. Lo atendió la esposa de Villegas, Norma. La mujer contó en su momento que notó la voz del joven cabo distorsionada y solo le preguntaba por su marido y le imploraba que se acercara al cruce. Villegas se estaba duchando en ese momento. La comunicación se cortó y la mujer intentó en vano comunicarse con Pucheta nuevamente. Pocos minutos después, el teléfono volvió a sonar. Esta vez atendió Villegas. Del otro lado se escuchaba la voz del joven policía decir: «Ven para Las Cañas. Vos sabés lo que pasa». La comunicación nuevamente se interrumpió. Desesperado, Villegas llama al teléfono de emergencias y 10 minutos después, al mencionado cruce, llegó el jefe del comando radioeléctrico, el comisario inspector Roberto Osvaldo Ayala, que precisamente en ese momento estaba en servicio. En la punta del enorme cañaveral de casi 800 metros encontraron todo menos a Pucheta. Abandonada en el lugar estaba la moto, una Honda Legajo 109, patente 520. El vehículo estaba recostado sobre su lateral. Un poco más allá vieron el handy talkie o el radiocomunicador, para que me entiendan, desarmado. El arma reglamentaria calibre 9 milímetros marca Hipower, también desarmada. Es decir, dispersó en el terreno estaba la empuñadura, corredera, cañón, resorte y el seguro de corredera, junto al cargador y los proyectiles. O sea que, pues,
todo estaba como destartalado, desarmado, y dicen que el policía no se acuerda de nada. Es decir, disperso en el terreno estaba la empuñadura, corredera, cañón, resorte y el seguro de corredera, junto con el cargador y los proyectiles. Dicen que las balas estaban perfectamente apiladas, paradas en orden. Aparecen también el teléfono de Pucheta, un artefacto marca Nokia, o sea, creo que es el teléfono, con una funda gris con la inscripción policía. Pasando en limpio estaban todas las pertenencias de Pucheta, pero a él se lo había tragado la tierra. Por lo llamativo del caso, inmediatamente se dispone un cerco perimetral para preservar el sitio y se da aviso a todos los móviles disponibles para que busquen al agente desaparecido. Es decir, que a los pocos minutos de la llegada de los efectivos del comando de radiopatrulla, vehículos de muchas jurisdicciones salieron desde el cruce de Las Cañas en todas las direcciones, y también un grupo de agentes comenzaron a caminar rumbo a la localidad de Agustoni. En el camino no había rastro de pelea, tampoco huellas de otro vehículo. El único rastro que se encontró mostraba como que Pucheta había salido rumbo al Meridiano Quinto, una calle de tierra que divide la provincia de Buenos Aires y La Pampa. El propio Villegas llegó al lugar en un móvil que pidió especialmente para ayudar en la búsqueda. Fue él quien se da cuenta que algo extraño había pasado con las pisadas de Pucheta. Al principio parecían pasos normales, pero de pronto la distancia entre huella y huella comenzó a separarse. 1 metro, 2 metros, hasta 7 metros. Era como si lo fueran levantando. La secuencia se repitió durante 2.800 metros. Dice Pucheta que él sentía presencias, como que lo agarraban y lo tiraban, pero no podía ver a nadie. Parecía que iban volando, confesó en su momento el agente Villegas. Lo último que encontraron fueron las tímidas marcas de la punta de las botas. Después, nada. De inmediato intervino el juzgado de instrucción y correccional número 4 del General Pico, a cargo del doctor Luis Alberto Abraham. La carátula textual del expediente fue S/paradero. No solo trabajó la policía local, se movilizó a toda la fuerza de la provincia, el Ministerio de Seguridad, el doctor Juan Carlos Terno, el jefe de policía Ricardo Baudaux, toda la fuerza conjunta buscando a este cabo que había desaparecido en circunstancias realmente extrañas. A las 2 de la mañana comenzó a llover. Una fuerte tormenta azotó la zona, complicando más la búsqueda. Al otro día, 3 de marzo del 2006, cerca de las 15:55, en una zona conocida como El Triángulo, un punto distante a 15 kilómetros de distancia al suroeste de la localidad General Pico, el cabo Pucheta aparece. Esto sucede a 28 kilómetros de donde fue visto por última vez. Lo encuentra el dueño del campo, el señor Luis Alberto Barbero. El hombre asegura que a la hora 15:55, al llegar a ese punto, encontró sobre el costado del camino vecinal de tierra, paralelo a la ruta provincial número 1 y las vías del ferrocarril, a un hombre vestido como había desaparecido, sentado y con su rostro oculto por sus brazos. Barbero intentó comunicarse con el policía, pero este no contestaba. En ningún momento emitió ninguna palabra. Como el hombre no reaccionaba, llamó con su teléfono celular al número de emergencias. Unos minutos después llegaron al lugar todas las unidades de la zona. Atrás la ambulancia y al rato los medios. Dice Pucheta que algo dentro de su cabeza, escuchen bien, algo dentro de su cabeza le decía: si te quedas acá, te venimos a buscar de vuelta. ¡Uy, malditos! Poco a poco el joven cabo fue incorporándose. Cuando pudo pararse, solo atinó a abrazar a su superior, el comisario inspector Roberto Osvaldo Ayala, y se quebró en llanto desconsolado. Ya hasta quiero llorar. Volviendo al dueño del campo, el hombre que lo encuentra, Barbero no observó en ningún momento huellas de calzado o de vehículo en el lugar. Fue como si a Pucheta lo hubieran dejado ahí. Un dato curioso, recuerda
Recuerda que la noche anterior había llovido mucho, según lo declarado en el expediente policial. La lluvia recién dio tregua a las 13:30. Sin embargo, el pullover de color negro que llevaba puesto el cabo, al tocarlo estaba seco. También su pantalón se encontraba seco. Las botas estaban mojadas, pero no como de lluvia, como si hubieran dado caminando entre los pastos. No tenía ningún abrojo agarrado al pantalón, un signo de que nunca se metió al campo. Al llegar al centro asistencial, detectaron que tenía los pies con algún tipo de quemadura, con ampollas, y en el medio de estas, pequeños puntitos. Pucheta insistió en todo momento que lo llevaron a una habitación sin luz. Esa fotosensibilidad duró un tiempo. Después vino un sumario, la investigación y finalmente la baja del servicio. En mayo del 2013, por resolución 383, publicada en el Boletín Oficial, Pucheta fue pasado a retiro obligatorio porque desde el momento del incidente no pudo volver a trabajar debido al trauma generado por la experiencia. ¡Ay, pobrecito! ¿Qué les parece esta historia? Lo tuvieron que retirar porque ya no podía con ese trauma. La desaparición del cabo Pucheta es un misterio. Todo es compatible con una abducción, de las que tanto hemos hablado. En confianza, Pucheta cuenta sobre imágenes vagas de esa noche, que veía el campo desde arriba, como que él estaba a bordo de algo y que veía como todo se iluminaba mientras iba pasando. Recuerda que cuando apoyaba los pies sentía mucho calor. Asegura que no quiere pasar nunca más por lo mismo y todavía hoy sigue evitando ir al cruce Las Cañas, donde aquella noche vivió un hecho inexplicable. Este señor pues quedó tan traumado que mejor no quiere ni hablar. Ya ven que muchos proponen ir a que los hipnoticen y puedan recordar todo lo que vivieron, pero pues creo que este señor ya no quiere recordar nada. No sé qué le habrán hecho. Pero bueno, ahora de la Pampa Argentina, de Brasil, con ese hombre que también abusaron de él, de la señora Irma, que ya van 2 veces y que está embarazada de un extraterrestre. Pues ahora, claro que teníamos que tener una experiencia mexicana. ¿Qué pasa? ¿Los mexicanos no nos quieren? ¿Acaso nos están haciendo el fuchi? Pues no. Pues resulta que hay una historia de un señor que le pasó una experiencia de abducción y no fue hace poco, en realidad fue en el año 1993, tampoco fue tanto tiempo. Esto pasó en Chihuahua. Fíjense, como dice el experto, ¿no? A lo mejor sí buscan como lugares cálidos, no sé. Pero fíjense que de Chihuahua, pues sí no tenemos tampoco imagen del señor. Pues les digo que a veces tienen tanto trauma que pues que ni siquiera quieren tener publicidad, ¿no? A lo mejor será eso. Pero bueno, el 23 de noviembre de 1993, en la ciudad de Chihuahua, aproximadamente a las 12:45 del día, el señor Gilberto Ugalde, quien tenía 24 años, ay, tan señor tú, más bien el joven, ¿no? 24 años de edad en esa época y era empleado de un estudio fotográfico, tomó 2 impresiones fotográficas en blanco y negro de un ovni en movimiento en las cercanías del Cerro Coronel, situado al este de esta ciudad. Ugalde salió esa mañana de su casa, situada en la colonia Roma, en las faldas del cerro, cuando repentinamente pudo observar a la distancia un objeto de aspecto metálico, de forma discoidal, de aproximadamente 8 metros. Dios mío, me muero si yo veo una cosa de 8 metros arriba de mí, que se movía en varias direcciones. Yo creo como el que estamos viendo en el video, ¿no? Más o menos una cosa así de monstruosa. Al percatarse de ello, decidió tomar su cámara fotográfica Kodak 235, muy sencilla, por cierto, la cual estaba cargada con un rollo en blanco y negro. Entonces procedió a ascender por las laderas del cerro para tratar de fotografiarlo. Al llegar a una parte alta en donde se apreciaba el ovni, tomó varias fotografías de
en movimiento. Posteriormente, cuando el ovni se había alejado del cerro a gran velocidad y se había perdido en la distancia, Ugalde decidió entonces dirigirse a un estudio fotográfico para revelar las fotografías y saber si realmente había captado las imágenes. Luego lo comprobó, ya que de varias fotografías que tomó, el objeto aparecía con claridad en 2 de ellas. La opinión de las personas que revelaron el negativo en el cuarto oscuro fue de que difícilmente estuvieron trucadas e incluso se realizaron ampliaciones para ver con más detalle al objeto, concluyéndose que no se trataba de imágenes sobrepuestas. El tiempo fue pasando y el caso quedó archivado como algo importante que había sucedido sobre el fenómeno. Sin embargo, a principios de 1995, el señor Gilberto Ugalde empezó a sentirse mal. Él comentaba que tenía pesadillas en donde apreciaba extrañas figuras que lo atemorizaban y además se sentía demasiado sensible al medio ambiente que lo rodeaba. Como los síntomas continuaban y no había explicación lógica para lo que estaba pasando, él decidió entonces consultar a 2 especialistas, el señor Humberto Gómez y al hipnoterapeuta Joel Bermúdez. Joel Bermúdez hipnotizó a Gilberto Ugalde por más de 2 horas, para lo cual realizó una regresión hipnótica, haciéndole volver al pasado exactamente al día 23 de noviembre de 1993. Los resultados de la regresión hipnótica son impactantes, ya que Ugalde afirma haber sido secuestrado por seres extraterrestres al momento de tomar la segunda fotografía del ovni. Lo que veo es una nave plateada con cúpula de aproximadamente 8 metros de diámetro. Hay unas ruedas más pequeñas como guía debajo de ella. Repentinamente me siento como si estuviera flotando. Sale una luz amarilla y azul y me siento como si estuviera jalando hacia arriba. Se abre la parte de abajo, es una puerta que se abre a la mitad y hacia los lados, y entonces entro en ella. En el interior hay 2 personas adelante y hay otro que me agarra de la mano. Son 2 los que van manejando la nave. Son chaparritos, como de 1,45 metros. Tienen ojos rasgados. Me dicen que no tenga miedo. No mueven la boca. Me hablan por telepatía y me dicen que no tenga miedo. Ellos son de cabeza grande, ojos grandes de color negro. Son como ojos de gato, más grandes que los de nosotros. El color de su piel es entre gris y amarillo. Tienen 2 pequeños orificios en lugar de nariz. Su boca es pequeña. Tienen 4 dedos, el dedo gordo y 3 más adelante. Están delgados. Los que manejan tienen una camiseta como dorada. El que me atiende está vestido con una bata amarilla. Es el que me dice que no tenga miedo. Los seres me introducen a otra nave más grande. Tiene muchas mangueras y es de forma triangular, como pirámide, pero acostada. Y ahí se encuentran 4 o más seres iguales. Veo también 2 personas humanas, una muchacha de rasgos orientales y un señor como americano. Están dentro de unas cápsulas, tapados con una sábana blanca. Están dormidos. Los seres me acuestan en una cama igual a la de las otras personas. Me da miedo. Luego proceden a colocarme una especie de mangueras en la nariz que salen como de un tanque cilíndrico parecido a uno de gas. Por las mangueras pasa un líquido azul que va a mi nariz. Siento que me falta el aire. Los seres me sujetan por las manos para que no pueda moverme. Luego me quitan las mangueras y se me acerca uno de ellos. Lleva en su cabeza como una peluca. Se comunica conmigo por medio de telepatía y me dice que lo que están haciendo es un experimento de razas para tratar de ayudar a las personas. Él me dice que pronto se volverán a comunicar. ¡Uy! Luego se va. Creo que es el jefe de esos seres. Los seres me ponen un casco metálico en la cabeza. Tiene como muchas mangueras. Luego me lo quitan y me vuelven a soltar.
me regresan a la nave más pequeña, me van regresando al cerro El Coronel, me bajan de la nave a través de la luz que sale por la parte inferior. Y así fue el viaje de la abducción de este señor de Chihuahua. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece esa historia? Hay algunas que serán ciertas, hay otras que no. ¿Quieren ver algunos videos de donde se supone que son ovnis? ¿Qué dice? Hay gente que de verdad que debería dedicarse al cine porque hace un montaje de videos que dices, bueno, qué barbaridad, qué cosa, ¿por qué no se va a Hollywood? Y hay otros que pues la verdad sí se ven muy reales. Ustedes han visto todo ese tipo de cosas, ¿no? Y hay quien inventa cuentos, se inventa su historia. Pues por ejemplo, como esta mujer que habla alienígena, que la han visto. Checa. ¿Qué es eso, pa? Son como unos globos, ¿no? ¡Ay, mamá! ¡Qué rápido fueron! No sé. Sí se ve, pero no sé qué es. No sé cuál creyeron, pero ¿a poco no se fijaron que en el video 1 y 2 el ovni es parecidísimo, casi igual? Ya no sabes si es verdad o es mentira. Grabación interrumpe por un momento Pero ese es y un ahora video podemos apreciar cómo el que ovni va se desplaza con el tan solo unos avión. metros por delante y por abajo de la aeronave, la cual ya realizaba maniobra de aterrizaje. Una extraordinaria grabación de la presencia de un avión. Al parecer, Creo que ese un no se los había cuatrimotor puesto, ¿verdad? 747 que es Pero ahí acompañado está. abierta y peligrosamente en el aire por un objeto en forma de disco. Pues este fue el tema, espero que les haya gustado, con mucho cariño, espero que se hayan relajado. No se vayan sin regalarme un like, por favor. Suscríbanse a mi canal si no están suscritas, por favor compartan este video. Muchas gracias por acompañarme, a todas las que estuvieron aquí conmigo y a las que van a ver en repetición. Muchas gracias por todo. Les mando mucha luz y bendiciones a todas, que tengan un grandioso fin de semana. Les mando muchos besos y abrazos a todas. Esto fue Radio Corazón. Que tengan una bonita noche y adiós. Coman frutas y verduras.